¿Alguna vez has sentido que hay cadenas invisibles que te atan y no te permiten avanzar? Las maldiciones y ataduras espirituales pueden ser una realidad en la vida de muchas personas, pero la palabra de Dios nos ofrece un arma poderosa para romperlas. En el Salmo 91 encontramos una promesa de liberación. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91, 4. Este salmo no es solo una oración, sino una declaración de autoridad contra toda opresión. Hoy exploraremos cómo este pasaje puede ser la clave definitiva para romper maldiciones y cadenas espirituales en tu vida. Si sientes que cargas con pesares inexplicables o que una fuerza invisible obstaculiza tu camino, este video es para ti. Prepárate para descubrir el poder oculto en estas palabras y recibir la libertad que Dios tiene para ti. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido en su vida la presencia de fuerzas que parecen obstaculizar su camino, patrones de sufrimiento que se repiten, puertas que se cierran una y otra vez sin razón aparente, cadenas invisibles que impiden avanzar. Muchos buscan explicaciones en la casualidad, en la mala suerte o en circunstancias externas, pero la Biblia nos muestra que detrás de estos obstáculos puede haber una realidad espiritual mucho más profunda. En Efesios 6:12 se nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras nos revelan que lo que ocurre en el mundo físico muchas veces es solo el reflejo de una batalla espiritual que se libra en un plano que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo reconocer si estamos bajo una maldición o una atadura espiritual? A lo largo de la historia, la Biblia nos muestra casos de personas que fueron víctimas de maldiciones que afectaron sus vidas de manera drástica. Uno de los ejemplos más claros es el del pueblo de Israel cuando desobedeció a Dios y cayó bajo opresión. En Deuteronomio 28 se describen las bendiciones que vienen con la obediencia, pero también las maldiciones que llegan con la rebelión. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y decretos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Deuteronomio 28:15. Y a continuación se enumeran las consecuencias: escasez, enfermedad, derrota ante los enemigos, desesperación y destrucción. Lo impactante de este pasaje es que nos muestra que las maldiciones no son simples supersticiones, sino realidades que pueden manifestarse cuando se abren puertas espirituales a la opresión. Pero las maldiciones no solo afectan a los que se rebelan contra Dios. La Biblia también nos habla de maldiciones generacionales, aquellas que se transmiten de padres a hijos y parecen repetirse en diferentes etapas de la vida. En Éxodo 20:5, Dios declara: porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Esto explica por qué muchas veces una familia experimenta los mismos problemas una y otra vez: pobreza, divorcio, enfermedad, conflictos constantes. No se trata de simple casualidad. Hay una raíz espiritual que necesita ser identificada y arrancada. En los evangelios vemos cómo Jesús confrontó estas realidades espirituales de manera directa. En Marcos 9, encontramos la historia de un niño que desde su infancia era atormentado por un espíritu inmundo que intentaba matarlo. Su padre, desesperado, lo llevó ante Jesús y le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Marcos 9, 17, 18. Lo impresionante es que este niño había sufrido esta opresión por años, y los discípulos de Jesús no habían podido liberarlo. Pero cuando Jesús interviene,
todo cambia. Él reprende al espíritu y lo expulsa con su autoridad, demostrando que no hay maldición ni atadura que pueda resistirse al poder de Dios. Esta historia nos muestra que muchas veces los problemas que enfrentamos no son meramente naturales, sino espirituales. Lo que parece ser una enfermedad, una crisis emocional o una situación sin salida puede ser en realidad una atadura demoníaca que necesita ser rota. Pero aquí es donde entra la buena noticia. Dios nos ha dado las herramientas para vencer. No estamos indefensos en esta batalla. La palabra de Dios es nuestra arma, y uno de los pasajes más poderosos para combatir las maldiciones y ataduras es el Salmo 91. Este salmo no es solo un poema bonito, sino un decreto de protección y liberación. Desde el primer verso, establece quiénes son los que recibirán la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Esto significa que la clave para vivir libre de maldiciones es permanecer en Dios, hacer de Él nuestro refugio y fortaleza. No basta con recitar las palabras, es necesario creerlas, vivirlas, apropiarnos de ellas como una verdad absoluta. A lo largo de los siglos, el Salmo 91 ha sido usado como una declaración de guerra contra el enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que un batallón de soldados cristianos lo proclamaba todos los días. Y mientras otros grupos caían en batalla, ellos permanecían intactos. No es magia, es el poder de la palabra de Dios cuando es proclamada con fe. En el verso 3, Dios promete: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí vemos claramente que las trampas del enemigo no tienen poder sobre aquellos que confían en el Señor. Pero la pregunta que muchos se hacen es: si Dios es poderoso y nos ama, ¿por qué permite que enfrentemos maldiciones y ataduras? La respuesta está en el libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad de elegir, y muchas veces, sin darnos cuenta, abrimos puertas que permiten la entrada del enemigo. Las maldiciones pueden entrar a través de pecados personales, de la desobediencia, de pactos generacionales o incluso de objetos y prácticas ocultistas. En Hechos 19:19 vemos cómo los nuevos creyentes en Éfeso, al darse cuenta de que estaban atados espiritualmente, quemaron sus libros de magia y renunciaron a todo lo que los conectaba con el reino de las tinieblas. Este acto de fe los liberó, demostrando que la renuncia a lo que nos ata es fundamental en el proceso de liberación. Por eso, antes de hablar de cómo romper una maldición, es necesario reconocer que existe. Muchos cristianos viven bajo opresión sin saberlo, porque han normalizado el sufrimiento. Creen que la vida está destinada a ser una lucha constante y que es normal vivir en derrota. Pero eso no es lo que Dios quiere. En Juan 10:10, Jesús dijo: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la clave. La voluntad de Dios para sus hijos no es que vivan bajo el peso de maldiciones, sino que disfruten de su paz y su bendición. Cuando reconocemos que hay una batalla espiritual en nuestra vida, el siguiente paso es decidir pelearla con las armas correctas. La oración es fundamental, pero no cualquier oración, sino una oración con autoridad. Jesús nunca rogó a los demonios para que se fueran, Él los expulsó con poder. En Mateo 8:16 se nos dice que le trajeron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Así es como debemos enfrentar las maldiciones, con la palabra de Dios en nuestra boca, declarando libertad y victoria en el nombre de Jesús. No importa cuánto tiempo hayas vivido bajo opresión, ni cuántas generaciones hayan sido afectadas antes que tú, hoy puede ser el día en que las cadenas se rompan. La Biblia nos dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que en la cruz,
Jesús ya pagó el precio para que vivamos en libertad. No hay maldición que pueda resistirse al poder de su sangre. La clave está en tomar la decisión de creer, de actuar y de declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida. Si has sentido que hay algo que te impide avanzar, que hay áreas en las que siempre enfrentas derrota, es momento de levantarte en fe. El enemigo no puede retener lo que Dios ya ha liberado. Declara el Salmo 91 sobre tu vida. Proclama la promesa de protección y rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Hoy es el día de la liberación. En un mundo donde el mal acecha constantemente, donde las sombras espirituales intentan envolver la vida de los hijos de Dios, la única esperanza verdadera se encuentra en su palabra. Desde tiempos antiguos, el Salmo 91 ha sido reconocido como un refugio, un escudo, una fortaleza contra toda obra del enemigo. No es un texto cualquiera, ni una simple oración de consuelo. Es una declaración de guerra contra toda maldición, contra toda atadura, contra todo poder de las tinieblas que intenta oprimir a los que han sido llamados a la libertad en Cristo. La Escritura lo deja claro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Estas palabras encierran un misterio espiritual que solo aquellos que caminan en fe pueden comprender. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela que el Altísimo es quien protege, libra y sostiene a los suyos. En el Antiguo Testamento, Israel experimentó la poderosa protección de Dios en medio del desierto, rodeado de peligros, enfrentando amenazas visibles e invisibles. El Señor era su refugio, su columna de fuego en la noche, su nube en el día, su escudo contra todo enemigo. En Éxodo 14, cuando el ejército de Faraón se acercaba con intención de destruirlos, la presencia de Dios descendió entre ellos y el peligro, separando la oscuridad de la luz, confundiendo a los opresores y asegurando la victoria de su pueblo. Esa misma presencia es la que el Salmo 91 proclama sobre los que habitan bajo la sombra del Omnipotente. El lenguaje utilizado en este salmo no es figurativo ni simbólico. Es una proclamación literal de la intervención divina en la vida de aquellos que confían en Él. La Escritura afirma: «Diré yo al Señor, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Salmos 91:2. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero ni una emoción superficial. Es una convicción inquebrantable que desata el poder del cielo sobre la tierra. Aquellos que declaran con fe estas palabras se alinean con una verdad eterna. El Altísimo es su refugio. En tiempos de guerra espiritual, cuando el enemigo lanza dardos de opresión, cuando el miedo intenta paralizar el corazón del creyente, esta proclamación se convierte en un arma que destruye fortalezas, que rompe yugos, que disuelve toda maldición y toda atadura. La Escritura continúa revelando el alcance de esta protección divina. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Salmos 91:3. La imagen del cazador evoca al enemigo que acecha en secreto, que tiende trampas invisibles, que manipula circunstancias para atrapar a los desprevenidos. Sin embargo, el Señor promete liberación total. No importa cuán elaboradas sean las estrategias del adversario, no importa cuán profundas sean las raíces de la opresión, la intervención divina es absoluta. Así como Dios libró a Daniel del foso de los leones, cerrando la boca de las bestias para que no le hicieran daño, así también protege a los que confían en Él. No hay jaula que pueda retener a los que han sido marcados por su poder. La peste destructora simboliza las plagas que azotan sin aviso, las crisis que se desatan de manera repentina, los ataques espirituales que buscan sembrar caos y desesperación. La historia de Israel en Egipto demuestra el poder de Dios sobre toda peste. Cuando el juicio cayó sobre la tierra, las plagas afectaron a los egipcios, pero no tocaron a los que estaban bajo la protección divina. En Éxodo 12,
aquellos que marcaron sus puertas con la sangre del Cordero fueron preservados de la muerte. El Salmo 91 continúa este principio espiritual, asegurando que los que habitan bajo la sombra del Omnipotente no serán alcanzados por la destrucción. En los versos siguientes, la promesa se intensifica. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91:4. Esta imagen revela el carácter tierno y poderoso de Dios. Como un águila que extiende sus alas sobre sus polluelos, así es la protección del Altísimo sobre los suyos. Sin embargo, también se presenta como un escudo y adarga, una defensa impenetrable contra toda fuerza enemiga. En tiempos de guerra, el escudo era la primera línea de defensa, una barrera que detenía los ataques del adversario. La palabra de Dios es ese escudo, una muralla de protección contra las mentiras del enemigo, contra las palabras de maldición, contra toda influencia maligna que intenta arraigarse en la vida de los escogidos. La Escritura declara con firmeza: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmos 91:5-6. La noche simboliza los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando el enemigo opera en secreto, cuando la incertidumbre intenta sembrar miedo. Sin embargo, aquellos que habitan bajo la sombra del Omnipotente no tienen por qué temer. La protección de Dios no tiene límites de tiempo ni de circunstancias. Es constante, es inquebrantable. Las saetas del enemigo pueden venir de muchas formas: ataques directos, palabras que hieren, circunstancias que intentan debilitar la fe. Pero el Señor promete que ninguna de ellas prosperará contra los que han hecho de Él su refugio. Así como David se refugió en la fortaleza del Altísimo y prevaleció contra todos sus adversarios, así también los que confían en Dios pueden enfrentar cualquier ataque sin ser derrotados. Más adelante, el Salmo declara: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmos 91:7. Esta es una garantía de victoria en medio de la batalla. No importa cuán intensa sea la lucha, cuántos sean los adversarios, la presencia de Dios marca la diferencia. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que su poder es suficiente para vencer cualquier oposición. En 2 Reyes 19, cuando un ejército de 185,000 asirios rodeó Jerusalén, parecía que todo estaba perdido. Pero en una sola noche, el ángel del Señor destruyó a cada uno de ellos, cumpliendo la promesa de que los que confían en Él no serán derrotados. El Salmo 91 no es una simple oración de protección, es un decreto de guerra espiritual, una proclamación de victoria para aquellos que deciden vivir bajo la cobertura del Altísimo. No es un amuleto que se recita mecánicamente, sino una declaración de fe que activa el poder de Dios en la vida de los creyentes. La clave está en habitar en su presencia, en confiar plenamente en Él, en hacer de su palabra la base de cada decisión. Dios no promete una vida sin adversidades, pero sí garantiza su intervención en medio de cada prueba. La Escritura es clara: aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados, no serán vencidos, no serán destruidos por las fuerzas del mal. El Salmo 91 es la respuesta divina a toda obra del enemigo, el arma definitiva para romper maldiciones, la fortaleza inquebrantable donde los hijos de Dios encuentran refugio. Los que han sido sellados por su Espíritu, los que han hecho del Altísimo su morada, los que caminan bajo la sombra del Omnipotente, pueden estar seguros de que ninguna maldición prevalecerá contra ellos, porque la palabra de Dios es eterna, su protección es absoluta y su poder es incomparable. Él es el refugio de los que confían en Él, el escudo de los que proclaman su nombre, la respuesta final ante toda opresión. Las señales de que una maldición está operando en la vida de una persona no siempre son evidentes a simple vista.
Muchos pasan años enfrentando luchas constantes sin comprender la raíz espiritual de su situación. La Escritura revela que las maldiciones pueden manifestarse de diversas formas, afectando la salud, las finanzas, la familia y el propósito divino de cada persona. En Deuteronomio 28 se describen las consecuencias de la desobediencia, y entre ellas se mencionan enfermedades sin cura, esterilidad, pobreza, angustia, confusión y derrota. No se trata de circunstancias aisladas, sino de patrones repetitivos que roban la paz y desvían a las personas del camino que Dios ha trazado para ellas. La maldición es como una sombra que persigue, un obstáculo invisible que impide avanzar. La Escritura advierte que el enemigo no solo busca tentar y engañar, sino que también trabaja activamente para oprimir. En 2 Corintios 4:4 se declara que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La ceguera espiritual impide discernir las cadenas que atan y las puertas que han sido abiertas a la influencia del mal. Muchos sufren en silencio, creyendo que lo que enfrentan es normal, que su situación es simplemente parte de la vida. Sin embargo, la palabra de Dios deja claro que hay batallas que no son naturales, sino espirituales, y que reconocerlas es el primer paso hacia la liberación. Cuando el pueblo de Israel vivió bajo la esclavitud en Egipto, la opresión no comenzó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual. Génesis 47 relata cómo los israelitas entraron en Egipto en tiempos de José y fueron prosperados, pero con los años su situación cambió. Un nuevo faraón se levantó y decidió someterlos. La maldición de la esclavitud cayó sobre ellos y durante generaciones vivieron bajo el yugo del enemigo, sin saber cómo romperlo. Fue hasta que clamaron a Dios que la liberación comenzó a gestarse. Esto demuestra que una persona puede vivir bajo una atadura sin ser consciente de ello, hasta que el Espíritu de Dios trae luz y revelación. Las señales de una maldición pueden manifestarse de múltiples maneras. El Salmo 91 menciona la peste destructora, el terror nocturno, la saeta que vuela de día y la mortandad que destruye a plena luz. Estos elementos no son simples metáforas, sino descripciones reales de los ataques del enemigo. La peste destructora representa enfermedades inexplicables, aquellas que no responden a tratamientos, que aparecen de generación en generación, que desgastan sin una razón aparente. En el libro de Job, Satanás atacó la salud de Job con llagas dolorosas, buscando quebrantar su espíritu. Sin embargo, la intervención de Dios puso fin a la aflicción, demostrando que ninguna enfermedad es definitiva cuando el poder del Altísimo se manifiesta. El terror nocturno es otra evidencia de opresión espiritual. Pesadillas recurrentes, ataques de parálisis del sueño, sensación de presencias malignas en la habitación, angustia inexplicable al caer la noche. La Biblia menciona que el rey Saúl fue atormentado por un espíritu maligno que solo cesaba cuando David tocaba el arpa y proclamaba alabanzas al Señor. Esto revela que el enemigo busca atacar en los momentos de mayor vulnerabilidad, pero también muestra que la presencia de Dios tiene el poder de disipar toda tiniebla. La saeta que vuela de día representa los ataques repentinos, las pérdidas inesperadas, los conflictos que surgen sin razón aparente, las acusaciones injustas, la calumnia que destruye reputaciones, los accidentes que parecen coincidir con momentos clave en la vida de una persona. En el libro de Daniel, los enemigos del profeta buscaron destruirlo utilizando intrigas y manipulaciones. Idearon una trampa legal para llevarlo al foso de los leones, pero Dios intervino y cerró la boca de las fieras. Esto demuestra que aunque el enemigo lance sus dardos, aquellos que están bajo la cobertura divina no serán consumidos. La mortandad que destruye a plena luz se manifiesta en pérdidas constantes, en situaciones donde todo lo que se construye se desmorona, en puertas que se cierran sin explicación, en ciclos repetitivos de fracaso.
En el libro de Ageo, el Señor confronta al pueblo de Israel porque trabajaban y sembraban sin ver fruto. Sembráis mucho y recogéis poco, comís y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. Esta es una señal clara de una maldición en operación, un esfuerzo constante sin recompensa, un desgaste sin resultado. Pero la solución también está en la Escritura. Volver a Dios, restaurar la relación con Él, alinear la vida con su voluntad. Las señales de opresión no solo afectan a individuos, sino también a familias y naciones. En Jeremías 18, Dios envía un mensaje al pueblo de Israel utilizando la metáfora del alfarero y el barro. El Señor le dice al profeta que así como el alfarero tiene poder sobre la vasija, Él tiene autoridad sobre las naciones. Sin embargo, también advierte que si un pueblo se aparta de su voluntad, la bendición puede convertirse en maldición. Esta verdad se ha repetido a lo largo de la historia. Civilizaciones enteras han caído en ruina cuando han rechazado la autoridad de Dios. Lo que comienza como una simple desobediencia puede transformarse en un ciclo de destrucción que se perpetúa generación tras generación. El libro de Lamentaciones describe el dolor de Jerusalén tras la caída de la ciudad. El profeta Jeremías llora al ver la devastación y reconoce que la maldición ha alcanzado a su pueblo. Sin embargo, en medio del juicio, también proclama una verdad fundamental. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Esto revela que aunque las maldiciones sean reales, la misericordia de Dios es mayor. La clave está en reconocer la necesidad de su intervención, en buscar su rostro, en habitar bajo su sombra. El Salmo 91 es un llamado a confiar en el poder de Dios para romper todo yugo. No hay maldición que pueda resistirse a su autoridad. No hay atadura que pueda permanecer cuando su presencia se manifiesta. La Escritura declara que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando una persona reconoce las señales de opresión y decide clamar al Altísimo, la respuesta no se hace esperar. El enemigo busca operar en las tinieblas, en el desconocimiento, en la ignorancia de las verdades espirituales. Pero cuando la luz de la palabra ilumina una situación, todo cambia. La opresión pierde su fuerza cuando se expone a la verdad. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Esta es la promesa que transforma vidas, que rompe ciclos, que destruye maldiciones. El Salmo 91 no solo describe la protección de Dios, sino que también revela la autoridad que tienen aquellos que permanecen en Él. La Escritura declara: «Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón». Salmos 91:13. Esto significa que aquellos que están en Cristo no solo son liberados, sino que también reciben poder para derrotar a sus enemigos. No están llamados a vivir en miedo, sino a caminar en victoria. Dios ha provisto todas las herramientas necesarias para discernir y romper las maldiciones: la palabra, la oración, la fe, la proclamación de su verdad, la decisión de habitar en su presencia. No hay oscuridad que pueda resistir la luz de su gloria. Cuando una persona decide posicionarse bajo la sombra del Omnipotente, las cadenas se quiebran, los yugos se deshacen, la opresión desaparece, porque el Señor ha prometido estar con los suyos, guardarlos, librarlos, sostenerlos con su diestra poderosa. Y su fidelidad es eterna. La batalla espiritual no se gana con fuerza humana ni con estrategias terrenales. No se trata de resistir con voluntad propia ni de depender de esfuerzos personales.
La Escritura revela que la verdadera autoridad está en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No es un simple libro de historia, ni un conjunto de enseñanzas morales, es la voz del Altísimo resonando en la tierra, una declaración eterna que ninguna fuerza de las tinieblas puede contradecir. En el desierto, cuando Satanás intentó tentar a Jesús, no fueron argumentos filosóficos ni razonamientos complejos lo que lo derrotó. Fue la palabra. Escrito está, dijo el Señor una y otra vez, y con cada proclamación, el enemigo perdió terreno. La maldición se instala donde la verdad no ha sido declarada. Se arraiga en corazones que desconocen su autoridad en Cristo, en vidas que han sido condicionadas a aceptar la opresión como algo inevitable. Pero la Escritura lo deja claro: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No porque el enemigo fuera más fuerte, no porque el poder de Dios no fuera suficiente, sino porque la ignorancia abre puertas que jamás debieron ser abiertas. Es por eso que la primera estrategia para romper cualquier maldición es proclamar lo que ha sido escrito desde la eternidad. Porque lo que Dios ha dicho no puede ser revocado. Porque su palabra permanece firme en los cielos. Porque no hay atadura que resista cuando la verdad es declarada con fe. El Salmo 91 no es solo una oración de protección, es un arma de guerra, un escudo impenetrable, una proclama de soberanía divina sobre todo poder del mal. No es casualidad que este salmo mencione específicamente el lazo del cazador, la peste destructora, el terror nocturno y la saeta que vuela de día. Cada una de estas imágenes representa un ataque diferente, pero la respuesta es siempre la misma: la confianza absoluta en la palabra de Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91:4. La verdad es el escudo, no la emoción, no la lógica humana, no los argumentos terrenales. Solo la verdad. Cuando el pueblo de Israel enfrentó la opresión en Egipto, Dios no los liberó con estrategias militares ni con una rebelión armada. Fue su palabra la que envió plagas sobre la tierra, su palabra la que abrió el mar, su palabra la que quebrantó el poder de Faraón. Moisés no tenía ejércitos ni armas, solo una vara y la voz del Altísimo guiándolo. Y eso fue suficiente. Deja ir a mi pueblo, dijo el Señor. Y aunque Faraón se resistió, al final tuvo que rendirse ante la autoridad suprema del Dios de Israel. En la guerra espiritual, la palabra no solo rompe maldiciones, sino que establece la realidad del reino. No basta con expulsar al enemigo, es necesario llenar el vacío con la verdad divina. Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares secos buscando descanso, y si encuentra la casa vacía, vuelve con más fuerzas. Esto significa que no basta con reprender, es necesario reemplazar. No basta con renunciar a la maldición, es necesario declarar la bendición. Cada atadura rota debe ser sustituida con una verdad bíblica proclamada con fe. La Escritura declara que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Esto significa que lo que Él ha dicho es inmutable. Si ha prometido liberación, entonces la liberación es segura. Si ha prometido victoria, entonces la victoria es inevitable. El problema no está en la palabra, sino en la falta de convicción al declararla. Jesús reprendió a los fariseos no porque no conocieran la Escritura, sino porque no creían en ella. Citaban la ley, pero no la vivían. Repetían los versículos, pero sin fe. Y sin fe, la palabra es solo sonido vacío. La Biblia describe cómo el enemigo usa mentiras para fortalecer las maldiciones y ataduras. Desde el Edén, su estrategia ha sido la misma: sembrar duda, distorsionar la verdad,
ofrecer caminos falsos. Con Eva, no atacó con fuerza, sino con palabras. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Cuestionó la palabra, sembró incertidumbre, y cuando la duda entró, la caída fue inevitable. Es lo mismo que hace hoy. Hace que las personas duden de su identidad, de su propósito, de la fidelidad de Dios. Convierte el miedo en una fortaleza mental, en una prisión invisible, pero cuando la verdad es declarada, las mentiras se desmoronan. En el desierto, Jesús mostró la clave para la victoria. Satanás intentó torcer la Escritura, citándola fuera de contexto, manipulándola para hacer caer al Hijo de Dios. Pero Jesús no debatió, no argumentó, no se dejó arrastrar a una discusión sin sentido. Simplemente proclamó lo que estaba escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta es la respuesta que destruye todo engaño. No lo que se siente, no lo que se piensa, sino lo que ha sido declarado por el Altísimo. El Salmo 91 establece un principio fundamental. La presencia de Dios es la clave para la protección y la liberación. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmos 91, 9-10. No se trata solo de conocer la palabra, sino de habitar en ella. No es suficiente con recitar el Salmo, es necesario vivirlo. La protección no es automática, es el resultado de una relación íntima con el Todopoderoso. Cuando el pueblo de Israel llevó el arca del pacto a la batalla sin estar en comunión con Dios, fueron derrotados. Creyeron que la presencia del arca era suficiente, pero habían descuidado la presencia de Dios en sus corazones. No se trata de pronunciar palabras vacías, sino de estar alineados con la voluntad del Altísimo. La autoridad espiritual no es un concepto teórico, es el resultado de una vida rendida a Dios. En la cruz, Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. No fue una batalla física, fue una proclamación legal en el ámbito espiritual. El acta de decretos que estaba en contra de la humanidad fue anulada. La deuda fue cancelada. La victoria fue sellada. La maldición perdió su poder en el momento en que la sangre del Cordero fue derramada. La clave está en apropiarse de esa verdad, en declararla con convicción, en vivir bajo la realidad de la redención. La palabra es la espada que corta toda atadura, el escudo que protege de los dardos del enemigo, la luz que disipa toda tiniebla. No hay estrategia más efectiva, no hay arma más poderosa. Todo lo que el enemigo ha construido en la vida de una persona se desmorona cuando la verdad es proclamada sin vacilación. No hay fortaleza que pueda resistir la voz del Altísimo, no hay cadena que no pueda romperse cuando la Escritura es declarada con fe. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Esto significa que todo lo que Dios ha dicho sigue vigente, sigue siendo la verdad suprema, sigue teniendo la misma autoridad hoy que cuando fue pronunciado. No hay maldición que pueda resistir cuando la palabra es proclamada. No hay atadura que pueda permanecer cuando la verdad es declarada con poder. Porque el Dios que habló en el principio sigue hablando hoy, sigue rompiendo cadenas, sigue liberando a los cautivos, y su voz es la única que tiene la última palabra. Las maldiciones y ataduras espirituales no se rompen solo con conocimiento, ni con buenas intenciones, ni con oraciones superficiales. La Escritura es clara. Hay un principio inquebrantable que abre la puerta a la verdadera libertad, y ese principio es el arrepentimiento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el llamado de Dios a la humanidad ha sido el mismo: volverse a Él con un corazón contrito, dejar atrás lo que contamina, renunciar a toda alianza con el enemigo y caminar en santidad.
No hay liberación sin un cambio de dirección. No hay restauración sin un desprendimiento real de aquello que ha dado legalidad al enemigo. En Isaías 55:7 se declara: «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar». El arrepentimiento no es un simple remordimiento ni una emoción pasajera de culpa. No es sentir tristeza por las consecuencias del pecado, sino reconocer que se ha caminado fuera de la voluntad de Dios y decidir cortar toda conexión con aquello que ha abierto puertas a la opresión. En el Antiguo Testamento, cada vez que Israel se apartaba del Señor y caía bajo maldición, la solución nunca fue una mera súplica de ayuda, sino un retorno genuino al pacto divino. En Jueces 10, cuando el pueblo clamó a Dios pidiendo liberación, la respuesta no fue inmediata. El Señor les dijo: «Clamad a los dioses que habéis escogido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción». No porque Él no quisiera salvarlos, sino porque el arrepentimiento no puede ser superficial. La Escritura dice que ellos quitaron los dioses ajenos de en medio de sí y sirvieron al Señor, y entonces su alma fue conmovida a causa del sufrimiento de Israel. La liberación llegó cuando hubo una renuncia total a lo que había permitido la maldición. Las ataduras no pueden ser rotas si la persona sigue aferrada a las mismas prácticas que las originaron. En Hechos 19, los nuevos creyentes de Éfeso entendieron esta verdad y al reconocer su error, tomaron una acción radical. Quemaron sus libros de magia en público, sin importar el costo. La Escritura señala que el precio de esos libros equivalía a 50,000 monedas de plata, una fortuna en aquel tiempo. Pero no hubo dudas ni vacilaciones, porque entendieron que no se puede servir a Dios y al mismo tiempo mantener conexiones con el reino de las tinieblas. La liberación verdadera demanda separación, demanda una decisión firme de no volver atrás. El arrepentimiento implica renuncia, pero la renuncia no es solo un acto simbólico, es una declaración de guerra en el mundo espiritual. Cuando alguien rompe con una atadura, está despojando al enemigo de su derecho de operar en esa área. Es por eso que la renuncia debe ser específica, dirigida y basada en la palabra. No basta con decir: «Señor, líbrame». Es necesario verbalizar con autoridad lo que ha sido dejado atrás. En Proverbios 28:13 se afirma: «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». No se trata solo de reconocer la falta, sino de apartarse completamente de ella. En la Biblia, los actos de arrepentimiento siempre estuvieron acompañados de señales visibles de transformación. Cuando Zaqueo, el recaudador de impuestos, tuvo un encuentro con Jesús, su cambio fue inmediato y radical. No solo dijo que se arrepentía, sino que decidió devolver todo lo que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. No esperó a que Jesús le diera una lista de lo que debía hacer. Su arrepentimiento genuino produjo una reacción tangible. En ese momento, Jesús declaró: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». No fueron palabras sin acción, fue un cambio real que cerró la puerta al enemigo y abrió la puerta a la bendición. El Salmo 91 es un recordatorio de la protección de Dios, pero no es una promesa automática para cualquiera, sino para los que han hecho del Altísimo su morada. No se puede habitar bajo la sombra del Omnipotente mientras se sigue coqueteando con la oscuridad. No se puede reclamar libertad mientras se sostienen pactos con la esclavitud. La Escritura dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?». Corintios 6:14. La liberación requiere separación. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Dios les advirtió que debían destruir por completo los ídolos de las naciones que iban a desalojar.
No podían dejar rastros de la idolatría, no podían conservar lo que Dios había condenado. En Deuteronomio 7:26 se les ordenó: «Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema». No podían permitir que las influencias del enemigo permanecieran entre ellos, porque tarde o temprano esas mismas cosas los atraparían. El arrepentimiento y la renuncia también se ven reflejados en la necesidad de perdonar. Una de las formas más sutiles en que las maldiciones encuentran legalidad es a través del resentimiento y la falta de perdón. Jesús enseñó que si alguien no perdona a su hermano, tampoco el Padre Celestial lo perdonará. Esto no es solo un principio moral, es una clave espiritual. La falta de perdón es un vínculo que ata, una cadena que impide la liberación total. En Mateo 18, Jesús relató la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero que no quiso perdonar a su compañero. La consecuencia fue que terminó encarcelado y atormentado. La falta de perdón no solo afecta la relación con Dios, sino que deja una puerta abierta al tormento espiritual. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, incluyó estas palabras: «Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». No es casualidad. No se puede recibir liberación mientras se retiene odio en el corazón. No se puede proclamar el Salmo 91 esperando protección mientras se guarda amargura. La renuncia debe incluir todo aquello que ha dado acceso al enemigo, y el resentimiento es una de sus armas más poderosas. La Escritura también revela que hay maldiciones que han sido heredadas y que requieren una ruptura consciente. En Lamentaciones 5:7 se menciona: «Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo». No porque Dios condene a los hijos por los pecados de sus padres, sino porque muchas veces los patrones de iniquidad se perpetúan por falta de conocimiento y decisión. Israel sufrió por generaciones las consecuencias de los errores de sus antepasados, hasta que se volvieron a Dios con todo su corazón. El arrepentimiento no es un evento único, es un estilo de vida. La liberación es un proceso continuo en el que se camina en santidad día tras día. En 1 Juan 1:9 se establece una promesa inquebrantable: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay atadura que no pueda ser rota cuando alguien se rinde completamente a Él. El Salmo 91 declara que Dios librará a los que le aman, que los pondrá en alto por cuanto han conocido su nombre. La clave está en esa relación, en ese compromiso absoluto de hacer su voluntad. La verdadera libertad no es solo ser liberado de algo, sino ser liberado para algo, para caminar en obediencia, para vivir en santidad, para experimentar la plenitud de la bendición de Dios. La renuncia a la maldición es solo el inicio. El verdadero propósito es habitar permanentemente bajo la sombra del Omnipotente, donde ninguna atadura puede prevalecer y donde la gloria del Altísimo es la única realidad. La verdadera libertad no es solo un instante de liberación, no es un evento aislado ni una experiencia pasajera. No se trata únicamente de romper cadenas, sino de aprender a caminar sin ellas, de mantenerse firme en la victoria que Dios ha establecido. La Escritura no deja espacio para la incertidumbre. Cristo no solo libera, sino que sostiene, guía y fortalece a quienes han sido llamados a vivir en su presencia. La promesa no es solo de escape, sino de protección continua, de una vida en la que el enemigo ya no tenga acceso, donde su influencia no pueda encontrar espacio. En Juan 8:36 se declara con autoridad: así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. No hay medias libertades en el reino de Dios, no hay ataduras parciales ni yugos temporales. El poder de Dios no se limita a desatar cadenas, sino a asegurarse de que nunca vuelvan a sujetar a sus hijos.
El Salmo 91 no es solo una proclamación de seguridad, sino una revelación del carácter inmutable de Dios. La Escritura declara: porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmos 91, 9, 10. Este pasaje revela una condición clara. Aquellos que han hecho de Dios su habitación están bajo su protección inquebrantable. No se trata de pronunciar palabras vacías, sino de vivir en una relación continua con el Altísimo. Es por eso que la verdadera victoria sobre las maldiciones y ataduras no se encuentra solo en la liberación inicial, sino en el compromiso de habitar permanentemente bajo la sombra del Omnipotente. A lo largo de la historia bíblica, la protección de Dios ha estado reservada para aquellos que permanecen en Él. Israel fue liberado de Egipto con mano poderosa, pero no todos llegaron a la tierra prometida. La razón fue clara. Aunque salieron de la esclavitud, no permitieron que sus corazones fueran transformados. Se aferraron a la mentalidad de esclavitud, dudaron, murmuraron y terminaron perdiendo la bendición. No basta con ser liberado de una opresión. Es necesario aprender a caminar en la plenitud de la nueva vida. La liberación es solo el inicio del proceso, no el final. El enemigo siempre buscará regresar, intentará recuperar lo que perdió, tratará de infiltrar mentiras, de sembrar temor, de hacer creer que la victoria no es definitiva. Jesús lo explicó con claridad en Mateo 12, 43-45, advirtiendo que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares secos buscando reposo y, al no encontrarlo, intenta regresar. Si encuentra la casa vacía, traerá consigo más opresión que antes. Esto demuestra que no basta con ser liberado, es necesario llenar el vacío con la presencia de Dios. Donde la luz habita, la oscuridad no tiene poder. El Salmo 91 no solo describe la protección de Dios, sino que otorga autoridad a aquellos que habitan en su presencia. La Escritura afirma: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmos 91, 13. Este pasaje no es una simple metáfora, es una declaración de dominio espiritual. Significa que aquellos que han sido redimidos no solo están protegidos, sino que han sido equipados con poder para derrotar al enemigo. No están llamados a vivir a la defensiva, sino a caminar con autoridad, a rechazar todo intento del adversario de recuperar terreno. No se trata solo de resistir los ataques, sino de avanzar sin temor, de pisotear toda obra de las tinieblas, de ejercer dominio sobre aquello que antes los esclavizaba. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6, no es para aquellos que desean evitar la batalla, sino para aquellos que han decidido enfrentarla con la seguridad de que ya ha sido ganada. El escudo de la fe no es solo para defenderse, es para apagar los dardos encendidos del maligno, para frustrar sus planes, para demostrar que la verdad es más fuerte que la mentira. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es solo para declarar victoria, sino para ejecutarla, para cortar de raíz cualquier influencia del enemigo, para establecer el reino con autoridad. No hay lugar para el temor cuando la identidad en Cristo ha sido plenamente comprendida. El error de muchos es creer que la libertad en Cristo es un evento automático, que después de romper una maldición ya no habrá resistencia. Pero la Escritura muestra que la verdadera victoria se consolida en la perseverancia, en la determinación de permanecer firme sin volver atrás. En Gálatas 5:1 se nos exhorta: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La advertencia es clara. Es posible ser liberado, y sin embargo, volver a caer si no se mantiene una vida fundamentada en la verdad. El pueblo de Israel recibió la tierra prometida como herencia, pero tuvo que conquistarla. Dios les había dado la victoria,
pero les ordenó desalojar a los enemigos que aún ocupaban la tierra. No podían convivir con ellos. No podían hacer pactos con las naciones que Dios había condenado. No podían compartir territorio con aquello que había sido marcado para destrucción. La instrucción era clara: erradicar todo lo que pudiera ser un lazo en el futuro. La victoria estaba asegurada, pero debía ser consolidada con obediencia. El enemigo siempre buscará una forma de regresar. Intentará disfrazar su influencia de maneras sutiles, hará que el pecado parezca inofensivo, que las concesiones parezcan razonables. Pero la Escritura advierte en 1 Pedro 5:8: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». No es una amenaza simbólica, es una realidad espiritual. No se trata de vivir en paranoia, sino de permanecer alerta, de discernir sus estrategias, de no permitir ninguna grieta por donde pueda infiltrarse. El Salmo 91 concluye con una promesa inquebrantable: «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré». Salmos 91, 14, 15. La clave de la protección divina está en el amor y el conocimiento de su nombre. No se trata solo de recitar versos, sino de tener una relación íntima con el Altísimo. La liberación no es solo un acto de poder, es un acto de amor. Dios no solo salva, sino que establece una conexión inquebrantable con aquellos que le buscan de verdad. La victoria final sobre las maldiciones y ataduras no se encuentra en rituales ni en métodos, sino en una relación profunda con Dios. No es una técnica, es una vida de comunión constante, de dependencia total de su presencia. En Santiago 4:7 se nos da la clave definitiva: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». La sumisión a Dios es la garantía de la victoria. La rendición total a su voluntad es la seguridad de que el enemigo no tendrá lugar. No se trata solo de resistir al diablo, sino de vivir en una posición donde su influencia ya no tenga poder. El que habita bajo la sombra del Omnipotente no teme a la oscuridad, porque la luz del Altísimo es su realidad. El que confía en la palabra no se deja engañar por las mentiras del enemigo, porque la verdad ha sido escrita en su corazón. La verdadera victoria no es solo ser liberado de algo, sino ser establecido en algo mucho mayor, en la plenitud del reino, en la certeza absoluta de que aquel que prometió estar con los suyos hasta el fin del mundo jamás fallará. El enemigo no puede tocar lo que está sellado por Dios, no puede reclamar lo que ha sido redimido por la sangre del Cordero. La vida en libertad no es una aspiración lejana, es la realidad para aquellos que han hecho de Dios su habitación. No hay maldición que prevalezca cuando la gloria del Altísimo habita en un lugar. No hay atadura que pueda sostenerse donde el nombre de Jesús es exaltado. El Salmo 91 no es solo un pasaje de la Escritura, es la manifestación de la voluntad de Dios para aquellos que han sido llamados a vivir bajo su protección. La sombra del Omnipotente es el único lugar donde la libertad es eterna, donde el enemigo no tiene poder, donde la victoria ha sido asegurada desde antes de la fundación del mundo. La verdadera victoria no se trata solo de romper cadenas, sino de aprender a caminar en la plenitud de la libertad que Dios ha provisto. No es suficiente con haber sido liberado de una opresión. Es necesario vivir con la conciencia de que la autoridad del Altísimo ha sido establecida en cada área de la vida. El enemigo no solo ataca con maldiciones y ataduras, sino con la estrategia de la duda, con el intento de hacer que aquellos que han sido redimidos cuestionen su propia libertad. Pero la Escritura es clara: la obra de Dios es completa, absoluta, y no hay poder que pueda revocar lo que ha sido declarado desde el cielo. El Salmo 91 no es solo una promesa de protección, sino una afirmación del dominio de Dios sobre toda fuerza que intente levantarse en contra de sus hijos. No hay ninguna maldición
que pueda prevalecer donde el nombre del Señor es exaltado, porque su palabra establece un muro de fuego alrededor de aquellos que han puesto su confianza en Él. En Zacarías 2:5 Dios declara: Yo seré para ella un muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Esta imagen no solo revela protección, sino la manifestación de su presencia como un escudo impenetrable contra todo ataque enemigo. El enemigo puede intentar recordar el pasado, traer pensamientos de derrota, levantar acusaciones que hagan dudar del poder de la redención. Sin embargo, la realidad del reino de Dios no se basa en sentimientos ni en percepciones humanas, sino en la verdad inquebrantable de la Escritura. En Isaías 43:25, el Señor proclama: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando Dios declara libertad, no deja cabos sueltos. No hay sombra de la opresión pasada que pueda reclamar derecho sobre aquellos que han sido lavados por su sangre. El desafío más grande después de la liberación es la renovación de la mente. No se puede caminar en la victoria con una mentalidad de esclavitud. Israel fue sacado de Egipto, pero muchos nunca dejaron de verse a sí mismos como esclavos, y por eso murieron en el desierto sin entrar en la tierra prometida. La libertad que Cristo ofrece no solo es espiritual, sino que transforma completamente la forma de vivir, pensar y caminar. En Romanos 12:2 se establece: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es una vida marcada por ciclos de derrota, sino un caminar continuo en la revelación de su propósito. La batalla contra las maldiciones y ataduras no es un evento único, sino una guerra que requiere perseverancia. La Escritura revela que el enemigo opera en ciclos, buscando siempre una oportunidad para recuperar el territorio perdido. En Lucas 4:13, después de que Jesús resistió las tentaciones en el desierto, se menciona que el diablo se apartó de él por un tiempo. No porque hubiese desistido, sino porque buscaba otro momento de vulnerabilidad. Esto demuestra que la clave para la victoria continua no está solo en un acto de liberación, sino en la decisión diaria de permanecer en la verdad. El Salmo 91 no solo declara protección, sino una relación inquebrantable entre Dios y aquellos que habitan en su presencia. No se trata de una defensa pasiva, sino de una comunión activa, de una intimidad con el Altísimo que se convierte en la mayor fortaleza contra todo ataque. En Juan 15:4, Jesús lo expresa de manera contundente: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La permanencia es la clave, porque el enemigo no tiene acceso donde la presencia de Dios habita constantemente. El enemigo no solo busca imponer maldiciones, sino también engañar con una falsa sensación de debilidad. Muchos que han sido liberados siguen caminando como si estuvieran atados, porque han creído la mentira de que su victoria es frágil. Pero la Escritura establece en Colosenses 2:15 que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay ninguna potestad que pueda reclamar territorio en la vida de un hijo de Dios, porque toda autoridad fue quebrada en el momento en que la sangre del Cordero fue derramada. El Salmo 91 cierra con una declaración que lo cambia todo: Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 91:16. No solo promete protección en el presente, sino una vida prolongada bajo la mano de Dios y la revelación de su salvación. La victoria sobre las ataduras no es solo para este momento, sino para toda la vida. Es la certeza de que el enemigo no tiene la última palabra, de que los planes de Dios no pueden ser frustrados, de que la sombra del Omnipotente
es un refugio eterno donde la maldición no tiene poder. La vida después de la liberación es una vida de autoridad, no de temor. No se trata de estar constantemente preocupado por ataques del enemigo, sino de caminar en la certeza de que ya no hay lugar para la opresión. En Santiago 4:7 se establece el principio definitivo: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios es la base de toda victoria, porque el enemigo no puede operar donde hay obediencia total al Altísimo. El Salmo 91 es más que una oración, es una proclamación de identidad. Es la afirmación de que aquellos que han hecho del Señor su refugio no serán movidos, que los que confían en su fidelidad no serán avergonzados. Es el recordatorio de que la batalla ya ha sido ganada y que la única respuesta correcta es vivir en la plenitud de esa victoria. La opresión solo tiene poder sobre aquellos que han olvidado quiénes son en Cristo, pero los que habitan bajo la sombra del Omnipotente saben que no hay ninguna maldición que pueda prevalecer donde el nombre de Dios ha sido exaltado. Nada que el enemigo haya planeado puede cambiar lo que Dios ya ha decretado. No hay palabra de maldición que pueda contradecir la bendición pronunciada por el Altísimo. No hay atadura que pueda resistirse a la verdad de su palabra. En Números 23:23 se declara: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel lo que ha hecho Dios. La única realidad que importa no es lo que el enemigo intenta, sino lo que Dios ya ha hecho. El enemigo teme a aquellos que han entendido la autoridad que han recibido. No puede operar donde la palabra es proclamada con fe, donde la presencia de Dios es el fundamento de cada paso. En Efesios 1:21 se nos recuerda que Cristo ha sido exaltado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder del enemigo es insignificante frente a la supremacía de Cristo, y aquellos que han sido redimidos caminan bajo esa misma autoridad. El Salmo 91 no es solo un refugio, sino una declaración de soberanía. Es la afirmación de que el enemigo no tiene poder sobre aquellos que han hecho del Altísimo su morada. Es la promesa de que la sombra del Omnipotente es más que una cobertura, es una garantía de victoria eterna. No hay ciclo de maldición que pueda repetirse donde la presencia de Dios habita. No hay atadura que pueda reinstalarse donde la verdad ha sido establecida. La vida en Cristo no es una lucha constante contra la opresión, sino un caminar en la plenitud de la libertad que ha sido asegurada desde antes de la fundación del mundo. Los que han sido llamados a habitar bajo la sombra del Omnipotente no temen la maldición, porque saben que no tiene poder. No miran al pasado con miedo, sino al futuro con confianza. No se preocupan por los ataques del enemigo, porque han entendido que la guerra ya ha sido ganada. El que confía en la fidelidad de Dios sabe que no hay nada que pueda separarlo de su amor, que no hay fuerza que pueda alterar el propósito divino, que no hay oscuridad que pueda resistir la luz de su gloria, porque la sombra del Omnipotente es el único lugar donde la victoria es eterna, donde la presencia de Dios es la única realidad y donde la maldición no tiene poder para entrar.